Hola, bienvenido a otro video tutorial. En este caso vamos a hablar de elementos del clima. Nos basamos en una presentación del profesor Isaac Buzo Sánchez del IES Extremadura de Montijo, Badajoz. ¿Qué es el tiempo y qué es el clima? El clima es el estado medio de la atmósfera que se ha estudiado durante un mínimo de 30 años y por ese estudio se establecen unas medias que nos dicen cómo va a ir variando los tipos de tiempo a lo largo del año o a lo largo de las estaciones. Si estuviéramos hablando del tiempo, pues el tiempo es el estado de la atmósfera o el estado físico de la atmósfera medido durante 2 o 3 días. Como un ejemplo pone aquí Isaac Buzo, que es como si estuviéramos viendo una película. La película sería el clima y el tiempo sería cada uno de esos fotogramas que compone la película. Si hablamos de clima, pues habría que hablar de elementos. Los elementos son los componentes cuantificables del clima que nos permiten identificar pues, las variaciones que aparecen en el clima. Empezamos con temperatura. La temperatura es el grado del calor del aire y se representa en los mapas con la isoterma. ¿Qué es lo que puede provocar que varíen las temperaturas? Pues aquí entrarían los factores del clima. Primer factor, la proximidad al mar. El mar es un regulador térmico, por lo tanto, cerca del mar hace menos variabilidad de temperatura porque el mar actúa como una especie de bomba de calor y de frío en relación a los cambios estacionales. La latitud, lógico, conforme más nos desplazamos hacia los polos, más frío hace. Y la altitud. A más altitud, más frío. Se utiliza también la amplitud térmica. La amplitud térmica lo que nos indica la variación de las temperaturas a lo largo del año, las diferentes estaciones, y es la diferencia entre la temperatura media mensual máxima y la temperatura media mensual mínima. Aquí vemos un mapa de isoterma y un mapa de coropletas. El siguiente elemento sería la humedad del aire, que es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Depende de factores como proximidad al mar. Lógicamente, cuanto más cerca estemos del mar o de otra fuente de agua, pues más humedad habrá en el ambiente. Y de la temperatura. La temperatura puede afectar tanto incidiendo en su subida como en su bajada de la humedad. Se mide en tantos por ciento en relación con la cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire. Precipitaciones. Es la caída de agua procedente de las nubes, que puede ser de diversas formas, sólida o líquida, y se representa en el mapa mediante isoyetas o mediante coropletas de color azul. Hay muchos tipos de lluvia, pero en España se caracteriza por distinguirse 3 zonas, lo que se llamaría la España húmeda, que coincide más o menos con la zona del clima oceánico, la España seca, que coincide con la zona de clima mediterráneo, de forma genérica, y la España árida, que coincidiría con la zona subdesértica o con el clima de Canarias. Según los tipos de precipitación, pues se distinguen tres tipos, pero en general la precipitación se produce cuando la gota de agua supera la fuerza de sustentación de la masa de aire que la lleva y la gravedad. Aquí vemos los diferentes tipos de precipitación: la convectiva, la orográfica, que es la que se produce en las montañas, y las frontales, ya sea de frente frío o de frente cálido. Aquí vemos la evolución, que sería el frente ocluido. Aquí vemos un ejemplo de precipitaciones frontales, mapa de precipitaciones, y pasamos al siguiente elemento del clima, que será la insolación, que es la cantidad de radiación solar recibida en la superficie terrestre. Varía con la latitud, lógicamente las zonas ecuatoriales la insolación es mayor que en las zonas polares, aunque también depende de la nubosidad y depende también de la orientación del relieve. En general, en el hemisferio norte, la ladera sur de la montaña
reciben más insolación que las laderas norte. En España la insolación es muy elevada. Se establece unas 2000 horas de sol al año, aunque hay una variación bastante grande entre el norte y el sur. La nubosidad, que es el estado de la atmósfera, en el que el cielo aparece cubierto de nubes, se mide por observación directa en octavos u octas, y en España, por lo general, el área con más nubosidad es la zona de la cornisa cantábrica, siendo la zona sur y Canarias la zona con menor nubosidad. La presión, importantísima, es el peso de la columna de aire sobre la superficie de la Tierra. En los mapas se representa mediante una línea que se llama isobara y se establece que la media de presión tiene que ser 1013 milibares o 1013,5 según el manual que utilicemos. Si la presión es mayor de esto, estaríamos hablando de una zona de alta presión o anticiclón, alta presión atmosférica, y si fuera por debajo de 1013 milibares hablaríamos de una zona de baja presión atmosférica o borrasca. Depende de las características de las masas de aire. En invierno en España dominan las altas presiones, en otoño y en primavera las bajas y en verano las altas presiones. Aquí vemos un mapa de isobara con un centro de bajas presiones, aquí una isobara y aquí una alta presión. El viento. El viento es el movimiento de una masa de aire en horizontal. Se producen como consecuencia de la diferencia de presión y siempre circulan de la zona de alta presión a la zona de baja presión. En España los vientos dominantes son de oeste a este. Aquí vemos un anticiclón que en la zona norte los fluidos siempre giran en el sentido de la aguja de reloj y cómo ese giro desemboca en un giro en el sentido contrario a la aguja de reloj en la borrasca. Aquí vemos un ejemplo real, una borrasca y un anticiclón. Lógicamente los vientos deberían ir del anticiclón a la borrasca, ya sea esta o esta. Cuanto mayor sea la diferencia de presión, mayor serán los vientos y esto se puede apreciar perfectamente en que las isobaras están muy juntas. Con esto terminamos este video tutorial sobre los elementos del clima. Si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis preguntar en clase.